Para resolver este punto, simplificarlo al máximo, ¿cierto? Debemos emplear varias reglas de los logaritmos, ¿cierto? Entonces, primero empezamos con que en el argumento de un logaritmo es lo mismo tener esto a tener el logaritmo, ¿cierto?, del numerador menos el logaritmo del denominador. Es decir, yo voy a escribir acá logaritmo en base 2 de 13, ¿cierto?, menos, este es un menos, logaritmo en base 2 de 47 a la menos 8. Y eso lo pongo en paréntesis para que no se vaya a confundir. Perdón, pongo esto, todo. ¿Cierto? Pongo desde acá hasta acá. ¿Por qué puse menos 8 siendo que acá está 8? Porque cuando tenemos que A está a la menos 1, ¿cierto? Acá, A la menos 1 es lo mismo que yo decir 1 sobre A la 1, ¿cierto? Y entonces, si decimos esto, acá, el 47 a la 8 está abajo. Y tener 13, ¿cierto? Acá, tener 13 sobre 47 a la 8 es lo mismo que tener 13 sobre 1 por 1 sobre 47 a la 8. Acá se da lo de acá. Y pues eso es una multiplicación, entonces es lo mismo. Entonces, tenemos eso a este lado. Por eso da menos 8. Y acá ponemos por, que el espacio no va a alcanzar. Ponemos por, y acá pasa lo mismo que en el anterior, ¿cierto? Entonces, logaritmo en base de, ¿cierto?, 3 del numerador. Y el numerador es 1 sobre 17, que se emplea lo mismo de acá. Yo tengo 1 sobre 17, es lo mismo que yo tener A, que es el 17, a la menos 1. Entonces tengo que el logaritmo en base 3 de 17 a la menos 1. Y a esto le voy a restar el logaritmo del denominador, que es logaritmo, acá borramos, porque el espacio no alcanza. Esto va a ser logaritmo en base 3, ¿cierto?, del denominador. Y el denominador me dice que es 23 a la 12. Y acá cerramos. Y esto está multiplicando, ¿cierto? Luego pasamos acá abajo, ¿cierto? Las potencias, hay otra propiedad que dice que cuando yo tengo logaritmo, acá, cuando yo tengo logaritmo de A la B, es lo mismo que yo decir B por logaritmo de A. Entonces, acá voy a poner que el logaritmo en base 2 de 13 menos, eso sigue igual, menos, y entonces acá voy a poner este menos 8 va a pasar a multiplicar al otro lado, entonces va a pasar menos 8, ¿cierto? Logaritmo de 2, el logaritmo en base 2 de 47. ¿Por qué este paréntesis? Porque antes había un signo negativo y yo necesito proteger esto. Ahora iremos a multiplicar esto, ¿cierto? Entonces tengo esto y todo esto, ¿cierto?, lo voy a multiplicar por esto de acá, que es logaritmo. Ese menos 1 va a pasar a multiplicar, perdón. Entonces pasa a este lado a multiplicar, entonces va a quedar menos 1 logaritmo en base 3 de 17 menos, ¿cierto? Este 12 pasa a multiplicar al lado del logaritmo, entonces me queda menos 12 logaritmo
en base 3 de 23. Y esto llevamos hasta el momento. Luego, acá abajo voy a resolver esto, pero para no tener que volver a escribir, borro acá, ¿cierto? Y pongo el más. Acá no le cambian nada más porque no hay más signos, ¿verdad? Luego de esa parte vamos a ir a hacer un cambio de bases para que pueda resolver esto mucho más fácil. Entonces voy a decir que el logaritmo de esto, de esta parte de acá, es igual a tener logaritmo de, es igual a tener logaritmo de del argumento, lo vamos a hacer en base 10, ¿cierto? Logaritmo del argumento sobre el logaritmo de la base, ¿cierto? Y acá ya reemplazamos esto. Luego, porque la propiedad de cambio de base nos dice que cuando yo tengo un logaritmo, cuando yo tengo logaritmo de en base a de b, es lo mismo que yo tener logaritmo para hacer el cambio de base. Acá voy a poner la base que yo desee, ¿verdad? Y acá voy a poner b y acá abajo voy a poner logaritmo de a. Es lo mismo que hicimos acá. Luego seguimos más. Pongo el 8 y hago el cambio de logaritmo. Esto va a ser logaritmo de 47 sobre logaritmo de 2. Y esto lo multiplicamos por menos 1 logaritmo, ¿cierto? Vamos a hacer acá el coser de la manera cierta. Esto es logaritmo de 17 del argumento sobre logaritmo de 3. Y a esto le voy a restar 12 veces esta parte, que es el logaritmo, también vamos a hacer cambio de base. Y va a ser logaritmo de 23 sobre logaritmo de 3. Hasta el momento esto va a